les zumba eso, pero mejor dicho, ¿cómo yo me voy a gozar en una prueba? Pues eso es lo que tenemos que aprender, mis amados. Quiero compartir con ustedes hoy algo muy especial que Dios ha puesto en mi corazón. Algo que yo sé que será de gran bendición para ustedes. Quisiera que vayamos directamente a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Damos gracias a Dios por su palabra. Quiero referirme hoy a las pruebas, pero debemos, y la quiero enmarcar en el entendimiento de lo que hoy estamos viviendo, que es una crisis. Y toda crisis, pues, propone pruebas. No hay ninguna crisis que no tenga pruebas. Pero también debemos entender que las pruebas son parte de la vida que Dios nos llama a vivir. Es necesario que tomemos en cuenta que las pruebas no van a estar alejadas de nosotros, sino que están incluidos dentro del estilo de vida que Dios nos ha llamado a vivir. El punto es que siempre va a haber crisis en nuestras vidas, siempre va a haber crisis en la humanidad, pero cada crisis propone pruebas. Por lo tanto, el asunto no es ni la crisis ni la prueba, sino cómo nosotros entendemos eso y cómo nosotros respondemos a eso, a las pruebas. Si nosotros entendemos las pruebas como parte de nuestra vida dentro del marco que Dios lo da a entender en su palabra, yo creo que nosotros podemos sacar un buen provecho de todo esto. Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos bendecidos. Y escuche esto, a través de las pruebas. Esto es tremendo. Seamos bendecidos a través de las pruebas. Pero pastor, ¿cómo tú me dices que una prueba me va a bendecir? Claro que sí, si lo miramos de acuerdo a lo que Dios dice. Es más, empezando con estos versículos, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, dice eso. Dice que nosotros primero no debemos sorprendernos del fuego de prueba que se sobreviene, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Porque si estamos llamados a vivir la vida de Cristo, entonces cada uno de nosotros, inclusive aquellos que no tienen también a Cristo, van a tener pruebas. Porque si nosotros estamos en este mundo, las crisis van a estar y las pruebas van a estar. Ahora, en Dios las pruebas tienen un propósito y eso es lo maravilloso. Y podemos entenderlo dentro de ese marco. Tenemos que entender las pruebas dentro del marco de lo que Dios quiere para nosotros, dentro del marco que Dios nos da a nosotros como referencia de vida. Porque no solamente, escúcheme esto, no solamente es que las pruebas pasan por pasar, es que las pruebas tienen un propósito. Y si la prueba tiene un propósito, y yo sé cuál es el propósito de la prueba, pues entonces aquí la cosa cambia. Porque entiendo que lo que Dios quiere conmigo es totalmente diferente a como de pronto el mundo traduce una prueba. Romanos 8, 28 y 29, este versículo, tremendo versículo, vamos a leerlo, Romanos capítulo 8, versículo 28 dice algo muy claro acerca de esto. Dice lo siguiente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esta lectura para nosotros hoy dentro de lo que estamos hoy enseñando? Pues es sencillo, que no hay cosa cualquiera que sea en nuestra vida, si estamos con Dios y amamos a Dios, todo lo que pasa nos ayuda a bien.
nos va a llevar a bien. Así que desde este mismo momento tienes que entender que las pruebas que tú estás pasando tienen un destino bueno. Ay, Padre Santo, esto es tremendo. Y muchas veces nosotros sumamos las pruebas a lo negativo, pero en realidad lo que Dios quiere que tú entiendas es eso, es que sumes las pruebas a lo positivo. ¿Por qué? Porque a pesar del tiempo de la prueba, el final de todo va a ser bueno. El final de tu prueba va a ser bueno. ¿Por qué va a ser bueno? Gracias por preguntar. Porque Dios está envuelto en el asunto. No es por nosotros nada más, es porque Dios está envuelto en el asunto. Y tenemos que entender que Dios quiere sacar de nosotros algo, que con esa prueba Dios nos va a llevar a unos niveles mayores y mejores. Porque las pruebas es para aprobar. La prueba no se hace nada más para hacer. Es para sacar lo mejor de nosotros en ciertas áreas. Y mira, las crisis pueden durar mucho tiempo, pero las pruebas duran el tiempo de Dios. Dios te va a probar dentro de la crisis para que tú aprendas a vivir de Él, por Él y para Él en la crisis. Dependiendo de Él, por su palabra y para el reino en la crisis. En la prueba, Dios va a sacar lo mejor de ti. Siempre, siempre, escúchame si estás en prueba ahora. Si tú estás en una prueba, hay muchos que están en prueba. De pronto perdieron el trabajo. Y recuerda, las crisis tienen que ver con las circunstancias, ¿verdad? Pero esas circunstancias están fuera de ti. La prueba tiene que ver contigo, con la reacción que tú vayas a tener ante esas circunstancias. Y Dios te va a probar. La pregunta es, ¿quién gobierna tu vida? Si son tus emociones, si es solamente tu lógica, o sencillamente si es tu orgullo. Si es así, entonces la prueba será amarga. Pero si Dios está contigo, entonces la prueba será dulce. El final de esa prueba será bien. Eso es lo que dice Romanos. ¿Ve? Dice en el capítulo 28, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y todas las cosas está incluida también, en todas las cosas está incluida la prueba, le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que la prueba también tiene ¿qué cosa? Propósito. Porque si fuiste llamado a cumplir un propósito y tú amas a Dios y todas las cosas que pasan en tu vida te van a llevar a bien por el propósito, quiere decir que la prueba en el propósito de Dios también tiene propósito en tu vida para formarte, para bendecirte. Mire lo que dice Juan capítulo 11, venga conmigo. Juan capítulo 11, esto es tremendo, tremendo. Juan capítulo 11. Hoy vamos a ver un poquito de Biblia aquí, porque quiero llevarlo para que podamos entender el significado de esto. Esto es importantísimo. Y cómo nosotros tenemos que reaccionar en estos momentos de prueba por las crisis. Porque la crisis llegó y la prueba no solamente es el coronavirus que llegó, sino que entonces algo está pasando con tu trabajo, con tu familia, algo está pasando con tu hijo. ¿Qué es lo que realmente estás tú en este momento pasando como prueba? Pues tienes que entender que Dios, si permite la prueba, también te da la salida. Y eso es parte de las promesas que Dios tiene para nosotros. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es lo que Dios dice acerca de las pruebas para nosotros poder caminar en ellas de la manera apropiada y responder también de la manera apropiada. Juan 11 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y el versículo 13 al 15 dice así, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. El siguiente versículo, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. El siguiente versículo que es el importante, y me alegro por vosotros, mire lo que dice Jesús, y me alegro por vosotros, esto es una cosa tremenda, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él, tremendo. Y fíjense lo que pasa aquí, esto era una prueba, sencillamente, a Jesús le empiezan a decir, le mandan a decir que Lázaro se está muriendo, entonces Jesús le dice a ellos, no,
Lázaro no va a morir, sino que esto es para la gloria de Dios. Y lo segundo, después que le dice a los discípulos, es: me alegro por vosotros, que ustedes no estén allí, porque él les dijo, Lázaro duerme. Entonces ellos creyeron que Lázaro estaba como que en la cama, y dijo: bueno, está enfermo, pero no se ha muerto. Y Jesús le dijo: no, ya se murió. Pero se los estoy diciendo a ustedes así, porque me alegro que ustedes no estén ahí. Es una cosa impresionante. Me alegro que no estén. Esto parece paradójico, pero es una realidad. Jesús se alegraba que ellos no estuvieran en ese momento en la muerte de Lázaro, porque lo que iba a pasar los iba a llevar en un momento determinado a un nivel mayor de fe. Y escúchame entonces, toda prueba que viene a través de las circunstancias, pero son para nuestro crecimiento y para su gloria. Eso es tremendo. Entonces fíjate una vez más, tienes que entenderlo, escúchame. Si tú vives en este mundo, eres parte del cuerpo de Cristo, pruebas van a haber en tu vida, pero las pruebas no son malas, no son para que el enemigo se glorifique, es para glorificar a Dios en medio de ellas y para nuestro crecimiento espiritual. Y eso fue lo que le dijo a los discípulos. Les dijo: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que, ¿qué cosa? Para que creáis. ¿Qué era lo que Dios quería en ese momento enseñarles a ellos con el episodio de la muerte de Lázaro? Pues que Él era el dueño de la vida y de la muerte, y que se iban a dar cuenta en ese momento que el poder que Dios había depositado sobre Jesús, que Él tenía de llamar a los muertos para darle vida, y que la tumba no podía, escúcheme, no podía retener el cuerpo de Lázaro, la vida de Lázaro. Y déjenme decirles algo, cuando eso pasó, nosotros lo leemos, pero si usted se imagina allí, usted se imagina este escenario, mujeres llorando, llegaron la hermana de Lázaro reclamando, Marta diciéndole: Señor, si tú no hubiera muerto mi hermano si estuvieras estado aquí, ¿por qué no viniste antes? Pero es que había un propósito en esa prueba, tanto para Marta como para María, como para los discípulos. Había un propósito en esa prueba. La Biblia dice que Él lo amaba mucho, los discípulos amaban a Lázaro. Y ellos sabían cómo Jesús amaba a Lázaro. Por lo tanto, mis amados, aquí cuando llegó este momento, que era un momento tremendo, un momento en que estaban allí los discípulos y todo el mundo sencillamente con el corazón arrugado por la muerte de un hombre que la comunidad amaba, era para la gloria de Dios, pero lo que pasó, escúcheme, hizo crecer a los discípulos en fe. Ya ellos no podían en ningún momento decir que ellos eran lo mismo que después de ese encuentro con la manifestación del poder de Dios levantando el muerto, levantando a Lázaro. No, su fe creció. Y por eso es que Jesús le dice a Marta al final, porque Marta le reclama un par de veces y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, yo sé que Él va a resucitar porque tú eres la resurrección, pero en el día postrero. Pero es que yo quería que tú vinieras antes. Porque yo sabía que si tú estabas aquí, Él no iba a morir. Y Él le dijo: pues ya yo estoy aquí. Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y ahí es donde Dios quiere llevar a los discípulos y nos quiere llevar a nosotros. Que en medio de las pruebas nosotros entendamos, veamos y hagamos una realidad en nuestra vida el poder de Dios. Y para allá vamos. Porque necesitamos entender, mis amados, que Dios quiere llevarnos a niveles mayores de fe. La Biblia dice que nosotros vamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Que nosotros vamos de gloria en gloria. Pero para nosotros poder llegar hasta allá necesitamos ser probados para ser aprobados. No puedes vivir la vida cristiana sin pruebas. Pastor, ¿pero qué tú me estás diciendo? Pues lo que Jesús dijo y lo que la Biblia dice. Yo quiero que venga conmigo un momentico, por favor. A ver. Déjame, venga a Salmo 37, 23 un momentico. Salmo 37, 23. Y luego, a ver si, Salmo 27, 37, perdón, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba. ¿Qué cosa?
su camino. Increíble esto. Vamos. Por Jehová son ordenados los pasos ¿de qué? Del hombre, y él aprueba su camino. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que sencillamente si tú estás en Dios, Él va a ordenar tus pasos y te va a aprobar. Esto es tremendo. Y es interesante, mis amados, que nosotros empecemos a comprender esto porque nosotros debemos entrar en el entendimiento de la verdadera vida cristiana. En la verdadera vida cristiana, la que Cristo nos enseñó. Y los discípulos igualmente pasaron cosas como esta. Él ordenó sus caminos y los ordenó también en pruebas. Venga Hechos, capítulo 20, del 18 al 19. ¿Tiene ya? Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ok, ¿qué quiero demostrarles con esto? Sencillamente que el mismo Pablo, pues sencillamente estaba siendo probado en medio de su camino. ¿Y quién produce esas pruebas? Las circunstancias, las crisis de las circunstancias. Lo que estaba pasando con los judíos y lo que los judíos querían hacer con él, pues entonces lo llevaba a diversas pruebas. La prueba no es lo mismo que la tentación. Santiago lo aclara. La tentación la produce el mal que está en nosotros. La prueba, Dios la permite para tu crecimiento. Y esto es muy importante que lo entiendas. Si estás en una prueba, quiere decir que estás en el laboratorio de Dios. Estás en el terreno en que Dios quiere hacerte mejor para que las obras mayores que Él tiene para ti reservadas sean depositadas sobre aquellos que Él ha escogido para llevarlos al nivel que Él quiere. Dios te ve no como tú te ves. ¿Recuerdan a Madián cuando estaba atacando el pueblo de Israel? Dios escoge a un hombre y ese hombre estaba recogiendo lo que había cosechado para esconderlo. Se llamaba Gedeón. Y Gedeón, pues sencillamente era un granjero. Pero cuando Dios llegó donde él, Dios le dijo, te voy a llevar a ciertos niveles. Y comenzó llamándolo guerrero, esforzado y valiente. ¡Oh, santo Dios! Y él miró para atrás y dijo, ¿a quién le está hablando este tipo? ¿A quién le está hablando este hombre aquí? No es a mí. No, es a ti. Porque Dios te ve a ti como lo que Él quiere hacerte ver y llevarte a donde Él ha planificado. Dios te ve como el hombre que Él ha planificado que tú seas. Y nosotros tenemos que aprender a entender esto, que una prueba es la oportunidad del milagro de Dios en mi vida. Una prueba es la oportunidad del crecimiento de mi fe. Una prueba tiene la capacidad de llevarme al nivel mayor de Dios. Increíble. Santiago 1, Santiago capítulo 1, espero que usted esté aprendiendo en esta mañana, porque lo que le estoy hablando es parte de lo que es el reino de Dios. Aquí nosotros tenemos que entender eso, porque a veces vamos, y aquí yo no quiero hacer ninguna alusión a nadie, pero es que hoy se está predicando un evangelio tan light y entonces dicen que las pruebas no son de Dios, sino que son del diablo. Pero no. La tentación proviene del mal, pero las pruebas Dios las usa para llevarte a los niveles de gloria que Él quiere llevarte. Y hoy te lo voy a demostrar. Ahora, ¿cómo nos comportamos en la prueba? Hace la diferencia. ¿Cómo nosotros caminamos en medio de ello? Hace la diferencia. Bien, ya tenemos a Santiago capítulo 1. Déjenme leerlo. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¡Ay, santo Dios!
No. Esto es una cosa tremenda. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No en una. Esto es tremendo. Sigue, por favor. Mire lo que dice. Sabiendo que la prueba te produce depresión. Eso no dice la Biblia. ¿Ok? Mire lo que dice. Sabiendo que la prueba produce ¿qué cosa? Paciencia. Y ahora vamos a entrar allí. Sigue el próximo versículo. Mas tenga la paciencia su obra completa para que estéis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto es tremendo. Miren entonces cómo Dios ve todo este asunto. El apóstol Pedro nos va a enseñar ahora cómo es que nosotros debemos comportarnos en la prueba. Lo primero que el apóstol dice es, hermanos, en el versículo 2, dice, hermanos, tened por sumo gozo. O sea, cuando estemos en la prueba, nosotros tenemos que entender que estamos en el laboratorio de Dios y que vamos hacia el bienestar de Dios. Que vamos hacia donde Dios nos quiere llevar. Y donde Dios nos quiere llevar es mejor de donde tú quieres llegar. Es mejor lo que Dios tiene para ti que lo que tú crees que tú tienes para ti. Entonces, en una prueba, Dios lo que te quiere es sencillamente forjar para que en ese forjamiento, y ahorita vamos para allá, que es una cosa linda, porque la Biblia dice que Él prueba nuestra fe, pero voy para allá. El punto es que Dios quiere que te des cuenta de que tú vas hacia el bien. Pregunta, todo el que sabe que va para el bien, ¿cómo va? ¿Triste o va gozoso? Pues gozoso. Y eso es lo que está enseñando el apóstol Pedro. Dice, señores, si ustedes están en prueba, no estén deprimidos. No estén deprimidos. Tengan gozo. Pastor, pero ¿cómo me voy a gozar en la prueba? Bendito el nombre de Jesús. Les zumba eso, pero mejor dicho, ¿cómo yo me voy a gozar en una prueba? Pues eso es lo que tenemos que aprender, mis amados. Entender quién es Dios y a dónde nosotros es que Dios nos quiere llevar. Porque si nosotros entendemos la prueba como el mundo la califica, como el mundo la traduce, pues claro que te va a producir tristeza, depresión, pero si tú la traduces como está enseñándonos los apóstoles, entendiendo que la prueba para mí relativamente es ganancia, es crecimiento. ¡Wow! Esto es impresionante. ¿Saben? Sadrac, Mesach y Abednego tuvieron una prueba muy tremenda. Usted sabe la historia, ellos estaban en Babilonia y dentro de todo esto, pues, había un rito, se formó un complot y terminaron enfrente de un fuego que estaba dedicado para ellos en un horno. Dice que calentaron el horno de tal manera que el que estaba calentándolo también se prendió en candela. O sea que la prueba era bien fuerte. Y todo era para negar a su Dios. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Sea que Dios nos salve o sea que Dios no nos salve, Él sigue siendo Dios en los cielos. Él sigue siendo Dios en la tierra y sigue siendo nuestro Señor y sigue siendo nuestro Dios. Así que no es ni siquiera el horno que me va a dejar de hacer creer en Dios. Y dice la Biblia, escúcheme, que entraron los tres, pero cuando entraron los tres apareció uno más, un cuarto en el horno. El cuarto del horno. No el cuarto, sino el cuarto personaje en el horno. Salió alguien en el horno, dicen que veían a alguien más y veían a aquellos que estaban adentro y no se quemaban. Hermanos, ellos tuvieron que entrar al horno, fueron echados en el horno. Y te garantizo que cuando ellos fueron echados en el horno, dijeron, Señor, recógenos. Te lo garantizo. Pero es que no era, escúcheme, no era el momento para ellos. Porque tu momento lo decide Dios, porque Dios está en control. Santo Dios, este es tremendo. Dios está en control. Y si Dios está permitiéndote esta prueba, así como se la permitió a Sadrac, Mesach y Abednego, te participo que ese cuarto personaje, así como estuvo con ellos, también va a estar contigo. Oh, santo Dios, ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Por eso es que Él enseña eso y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué?
el segundo versículo, en el versículo 3, dice, el versículo 3 por favor, no el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. Entonces, aquí lo que lleva, o lo que nos trata de hablar el apóstol Pedro, es sencillamente que nosotros entendamos para qué es que la prueba viene a nuestra vida. Dice que produce paciencia, la prueba de nuestra fe. Sigue por favor en el versículo 4. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, que quiere decir maduros y sabios, sin que os falte cosa alguna. Entonces fíjate, el propósito de las pruebas, número 1, es producir en nosotros una mejor clase de fe, que se traduce en ser paciente. Y me fui al diccionario porque me encantó. Aquí yo dije, Señor, yo necesito que tú me des algo para dárselo a la iglesia, porque a veces nosotros no entendemos esto, pero fíjese lo que es paciencia. Fíjese lo que Dios quiere forjar en ti. Dice, paciencia es la capacidad o virtud de soportar trabajos y adversidades y molestias con fortaleza y sin perder la calma. Facultad de aprender o aguantar por alguien o algo sin perturbarse durante la espera. Capacidad de llevar a cabo diversos planes o tareas sin que la ansiedad arruine el objetivo. Estamos siendo preparados para esas asignaciones. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos tiene que forjar en nuestra fe. Porque según tu fe, así será hecho. Según tu fe, tú vas a poder establecer en tu vida, en la vida de tu familia, lo que Dios quiere. Dios nos dio esta herramienta de la fe para llegar a la estatura del varón perfecto. Pero encontré una definición que me encantó. Escucha esta. Dice, paciencia es la virtud que con constancia valerosa se opone al mal y no importa lo que sufra, no se deja dominar por él. Tremendo esto. Déjeme repetírselo porque esto es maravilloso. Dice, virtud que con constancia valerosa se opone al mal y no importando lo que sufra, no se deja dominar por él. ¿Qué es lo que Dios quiere forjar en nosotros? Carácter, mi amado. Quiere que tu fe crezca. Quiere que seas más sabio. Quiere que tengas más madurez. Pablo nos enseña que sin madurez nosotros no podemos realmente manejar las cosas del reino, entrar en las cosas del reino. No podemos quedarnos en la etapa de niños. Entonces Dios tiene que probarnos. Tiene que probarnos para ser aprobado, y a medida que tú vas siendo probado y después siendo aprobado, tú vas subiendo tu nivel de fe. Tu nivel de fe. Así pasó con Moisés, así pasó con Abraham. Dios lo llama, sale de tu tierra, sale de tu parentela, y luego lo llama para darle un hijo a los tantos años de edad. Abraham es el padre de la fe, pero si te das cuenta, Abraham en su camino fue llevado a diversas pruebas hasta terminar en el monte, en el sacrificio de Isaac. Y fue la prueba máxima, por eso le llamamos ahora el padre de la fe, porque lo que Dios le dio, Dios probó su corazón para saber si era más importante el regalo que el que lo regala. y allí en el altar, en el monte, cuando sacó aquel cuchillo sobre su hijo Isaac, puso un sello, oh santo Dios, puso un sello histórico y en la eternidad. Y por eso Dios le concedió a Abraham el título. Él es el padre de naciones. ¿A través de qué? A través de la fe. Somos nosotros resultados de esa prueba de Abraham llevada al éxito. Y te lo voy a decir así, mi amado, en ti y en tus pruebas están encerrados la maravillosa bendición de tus generaciones. Y cuando tú te paras y empiezas a entender esto y la bendición en un momento determinado de una prueba, y tú entiendes que tú no estás para estar deprimido ni tirado en una cama, sino que te tienes que parar con gozo y decir, Señor, no importa lo que está pasando, por encima de las circunstancias, por encima de todas las circunstancias, yo sé que tú sigues siendo Dios y que tú me amas.
y que tú me vas a sacar adelante en esta prueba. Así que, Señor, aquí estoy y con gozo yo la voy a recibir. Yo voy a recibir esta prueba con gozo. Increíble. Gozo no es risa. A veces la gente piensa que gozo, jajaja. No. El gozo tiene que ver con el entendimiento en nuestro corazón y en nuestra mente de quién es Dios y la seguridad que tengo de estar en sus manos. Entonces, recuerde, somos probados en nuestra fe para producir paciencia, para madurarnos y para sabiduría, para que a medida que nosotros vayamos pasando esa prueba, pues entonces nos dé sabiduría. A la larga, la prueba es para forjar el carácter de Cristo en nosotros. Por lo tanto, entonces, las pruebas nos demuestran que Dios está interesado en nosotros y nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Salmo 11:5, mire lo que dice. Y dice, Jehová prueba, ¿a quién? Al justo. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces, fíjate, ¿a quién es que prueba Dios? Ok, si tú eres justo, claro que soy justo. ¿Por qué? Porque soy justificado por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Ya yo estuve justificado. Ya se pagó mi deuda. Hecho está. Ahora, yo justificado, ¿qué tengo que esperar también de parte de Dios? Prueba. ¿Para qué? Para crecer. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. ¿Para qué? Para que mi fe crezca más. Para que mi fe sea sólida y no sea llevado por cualquier viento, como dice Santiago, de estratagema de hombre y termines creyendo cosas que no dice Dios. Termines haciendo cosas que Dios no quiere que haga. Entonces, dentro del aspecto de tu fe, Dios permite la prueba para que tu fe se purifique y sea férrea, sea pura, sea bien sólida. Esto es muy importante, mi amado. Jehová prueba al justo. Se lo repito, Jehová prueba al justo. Así que tenemos que entender que las pruebas son parte de nuestra vida. Las pruebas tienen que ver con el trabajo de Dios en nosotros. Las pruebas tienen que ver con que Dios nos quiere llevar al bien que Él nos ha programado, que nos ha predestinado. Y tenemos que tomar en cuenta que estas buenas obras que Dios tiene, pues a través de las pruebas nosotros y ser aprobados, nosotros vamos a encontrarnos con esas pruebas. Dios quiere que el carácter de Cristo esté en mí. Pero aquí hay una lucha, carácter de Cristo versus carácter mío. Lo que yo soy, lo que yo he forjado. Entonces Dios quiere instalar en ti la fe de Cristo. Dios quiere instalar en ti la mente de Cristo. Dios quiere instalar en ti la palabra de Cristo en tu boca, en tu vida. Dios quiere que tu corazón esté lleno como un tesoro de las cosas buenas que Dios tiene. Ahora, ¿cómo Dios nos lleva hasta allá? A través de las pruebas, mis amados. Tú tienes que morir para que Cristo viva. Tú tienes que enfrentarte a esas, tú sabes, a esos paradigmas que tú tienes, a esas características de tu yo, que lo que hacen a veces es alejarte de la bendición de Dios. El orgullo te aleja de Dios. La incredulidad te aleja de Dios. La falta de fe te aleja de Dios. Dios quiere llevarte al carácter de Cristo. Y fíjense que nosotros tenemos que tomar en cuenta que inclusive Cristo padeció y por lo que padeció aprendió la obediencia. No porque Él no quería obedecer al Padre, sino como ser humano. Él sintió en el cuerpo todo el sufrimiento, todo el peso que Él iba a tener en la cruz, porque Él sabía para dónde iba. Y sin embargo, en ese momento de prueba, sencillamente fue al Padre. Ahí vamos a llegar. Por eso usted tiene que, lo primero que entender que en los momentos de prueba usted no se puede apartar de la fuente que es Dios. En los momentos de prueba, muchos se apartan, se van, porque creen que Dios los ha abandonado. No, es cuando Dios está más contigo. Es cuando Dios te está diciendo, amado, te tengo ya calificado para que tú pases esta prueba. Si estás conmigo, yo sé que vas a llegar hasta el final. En la prueba hay que depender más de Dios.
En la prueba hay que tirarse delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy, enséñame, guíame, Padre, revélame. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que el carácter de su Hijo sea forjado en ti. Y recuerda que igualmente Él nos dio el Espíritu Santo. Para allá vamos. Ahora, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mire lo que dice aquí acerca de la fe. Porque la fe en realidad, mis amados, es lo que Dios nos ha dado y es el currency, ¿cómo se llama esto? La moneda de lo sobrenatural. Es lo que abre la puerta a lo sobrenatural. Es lo que tiene para nosotros el valor del cielo, porque la fe fue dada por Dios para que nosotros creyéramos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero tiene que ser forjada, porque nosotros en el reino, en esto, y tenemos que entenderlo así, nosotros hemos sido llamados a vivir unas dimensiones totalmente diferentes a las que viven el mundo. El mundo no se compara con el reino de Dios. Entonces, para que tú puedas vivir en el reino de Dios, tu fe tiene que ser forjada. Y es a través de las pruebas. Espero que le esté gustando el tema. Porque quiero llegar a aclarar esto, porque esto es lindo, de verdad. Yo entendí esto hace mucho tiempo y ¿sabe qué? Yo me acuerdo una vez que yo escribí y le dije, Señor, nunca pensé darte gracias por las pruebas, porque siempre las rechazaba. Y seamos honestos, cuando viene la prueba no parece en el momento, no parece cuestión de gozo, ¿verdad? Pero lo contrario nos dice Pedro, que debemos ¿qué? Gozarnos en la prueba. Y no pienses que tú eres el único. No pienses que ahora mismo en esa prueba que estás eres el único. No. Muchos están en pruebas. Y se los dije al principio, se los vuelvo a repetir. El punto no es la crisis, no es la prueba. El punto es cómo tú caminas en medio de ella y cómo respondes a ella. Ok, primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Ponme el 5, por favor. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Continúa, por favor. El apóstol Pedro, hablándole igualmente a la iglesia. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, ¿qué? Pruebas. Entonces, el apóstol está hablando y le diciendo, señores, ustedes están creyendo con la fe para el día que viene, que es el día de la salvación. Ustedes han sido salvos. Pero ahora, en este momento, devuelve el versículo, por favor. El 6. Porque ahora en este momento dice, si es necesario, y va a ser necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, ¿qué? Pruebas. Ahora, escucha, estamos aquí y aquí van a estar las pruebas. Ahora, el próximo versículo es maravilloso porque nos aclara este asunto. Sigue, por favor. Para que sometida a prueba vuestra, ¿qué? Fe. Entonces, fíjense lo que dice. Que es mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro. El cual perecedero se prueba con fuego. Entonces dice, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No solamente en el postrer día, sino cuando sea manifestado Jesucristo en ti, en el momento de la prueba. Escuche esto, esto es maravilloso. Entonces, entendí algo, y esto es lo que quiero comunicarle. Tu fe es más preciosa que el oro, y vas a tener que pasar pruebas para que tu fe sea cimentada y purificada. Entonces, me fui ahí a Google, porque ahora no se va uno al diccionario ni a los Bademecum, nada, sino a Google. Y googleé, como dicen acá. Fui a Google, hice la investigación acerca de cómo es esta cuestión de la refinación del oro. En los tiempos antiguos, que hasta ahora está, escúcheme, hay dos, una es por químicos y otra es por fuego. Y la de fuego es la mejor y es la más constante. Desde los tiempos antiguos se ha mantenido esta misma cuestión. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esta refinación del oro? Y se lo quiero contar para que entienda cómo es que Dios trabaja en nosotros, en nuestra fe. ¿Y cómo usa estas pruebas para refinar nuestra fe? Y la pregunta es, ¿para qué?
Porque cuando se ha manifestado Jesucristo en los tiempos proféticos, tú respondas como tienes que responder. Y no te quedes ahí achantado, diciendo, ay de mí, pobre de mí, ¿cuándo se terminará este coronavirus? No, usted tiene que pararse como quien es, como un hijo de Dios, entendiendo que Dios no nos ha dado ni espíritu de cobardía, ni tampoco nos ha dado un espíritu de temor. Eso dice la Biblia. Sino que nosotros entendemos que hay un Dios en los cielos y podemos clamar a Abba Padre. Y Él nos cuidará. Y como decía la canción, por eso yo estaba tan alegre con esta alabanza, con esta oración, que decía que Él nos va a acompañar y Él está con nosotros y con las generaciones que vienen. Con los hijos de tus hijos también van a estar. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Y es que tenemos que pararnos firmes en medio de esta prueba, en medio de lo que estás pasando, en medio de la crisis. Porque déjame decirte que la crisis tiene que ver con la circunstancia, pero la prueba tiene que ver contigo. Porque tu prueba no es la misma que la mía, pero las circunstancias de la crisis son las mismas. Entonces tú tienes que entender eso, que Dios está tomando las circunstancias para crear en ti esa prueba, y esta prueba te tiene que llevar a lo mejor de Dios. Te tiene que llevar a lo mejor de Dios. Ojo que el diablo se quiere meter contigo en eso. ¿Recuerda cuando dice que el sembrador salió a sembrar? Y cuando tiró la semilla, las aves del cielo la agarran, la primera, pero cuando la semilla cae en terreno pedregoso, dice que entonces se ahoga la semilla. ¿Y se ahoga por qué? Por todas las dificultades que hay ahí. Así que no dejes que la prueba te lleve a donde el diablo quiere. No, a quitarte el propósito de Dios, de tu vida. Entiende que Dios, si te está probando, es para darte aún cosas mayores y mejores. Amén. Ahora fíjese, le dice entonces, para que sea sometido a prueba, así como el oro, porque es preciosa. Tenemos que entender que nuestra fe es preciosa. Por favor, ahí donde esté, si es tan amable, repita conmigo, mi fe es lo más precioso que tengo. Dígalo, mi fe es lo más precioso que tengo. Porque con la fe nosotros podemos caminar. El justo por la fe vivirá. O sea que tú no puedes vivir en el reino de Dios, la dimensión de Dios, la dimensión del cielo, lo sobrenatural si no hay fe. Por eso el enemigo quiere quitártela. Pero Dios quiere a través de la prueba fortalecerla, hacerla crecer. Entonces, fíjate cómo es este asunto. Cuando yo entendí este asunto del oro, ¿cómo es esto? Dice que calientan una cuestión, no sé, una olla, un horno, qué sé yo, como a más de 1000 grados Celsius, 1000 y pico de grados, 1600 grados, 1400 grados, de tal manera que el oro se derrite, pero cuando el oro se derrite, en la parte superior van saliendo las impurezas, y entonces con unas tenazas especiales, con unos guantes y unas cosas, a cierta distancia, el orfebre va sacando esas impurezas, para que el oro quede totalmente limpio. Y entre más limpio vale más. ¡Oh, santo Dios! ¡Qué tremendo! Esto es increíble. Dios lo que quiere sencillamente es sacar de ti aquellas cosas que no han permitido todavía que el carácter de Cristo domine tu vida, que el carácter de Cristo esté en ti y tú puedas pararte como quien eres, un hijo de Dios. Hecho antes de la fundación del mundo, creado en Cristo, oh santo Dios, para encontrarse con las buenas obras. Por eso es que Dios pone las pruebas. ¿Estás entendiendo, mi amado? El fuego son las pruebas. Tú eres el oro y el orfebre es Dios, que quita de ti las impurezas para entregarte lo más precioso que Él tiene, que son sus promesas, que es su corazón. Y te llama a ser partícipe de un reino maravilloso. Lo que pasa fuera de tu vida, escúchame, no es tan importante como lo que sucede dentro de ti. Esto es tremendo. Y eso es lo que Dios quiere, que tú entiendas, mi amado, que no importa las circunstancias, que si Él está contigo, tú estás destinado a ser probado para ser llevado a mejores cosas. A ser el oro refinado en las manos de Dios. Al taller del maestro vengo,
pues Él me... martillo en mano y mucho fuego. ¿Se acuerdan de esa canción? Quien la cantaba era Alex Campo, ¿verdad? Escúchame por favor. Las circunstancias son temporales, pero tu carácter y tu fe estarán contigo para siempre hasta que Cristo venga. Voy a repetir eso. Es muy importante para que entendamos por qué es que esto es necesario en nuestra vida. Las circunstancias son temporales. Ellas cambian. Pero tu carácter y tu fe estarán contigo para siempre. Y deben ir de aumento en aumento. Oh, santo Dios. Si tú me estás escuchando hoy, por favor, no te rindas. No te rindas. El Maestro está trabajando contigo. El Maestro te quiere llevar a la purificación de tu fe para darte lo que Él te ha prometido. ¿Entiende? Entiende que Dios, si te ama, y te ama porque murió por ti, mandó a su Hijo, entonces Él prueba a los justos. Tú eres un justo. Así que lo que está pasando ahora, sencillamente, tómalo como parte de la capacitación celestial de lo que Dios está permitiendo en tu vida para que puedas llegar a un nivel mayor. Hebreos 5, del 7 al 8. Hebreos 5, del 7 al 8. Tú sabes, ahorita pensando en todo esto, mientras estoy aquí, Dios me habla y yo me imagino, porque esto es lo que, antes de entrar allí, a ese versículo, yo me imagino a veces Dios con nosotros y Él queriéndonos dar las cosas y Él sabe que nosotros no estamos capacitados, entonces Él nos quiere capacitar y nos quiere llevar a ese nivel donde nosotros tenemos que recibir las cosas de la manera madura, de la manera sabia. Y yo me imagino a Dios diciendo, wow, mi hijo, yo quiero darte esto. Es como cuando nosotros estamos con nuestros hijos, que sabemos que todavía no están maduros para algo. Y entonces nosotros los ponemos y le damos tests de vida para que ellos maduren, porque todavía no están en el momento. Entonces nosotros sabemos que cuándo es el momento, a través de cuando ellos entran en cierto periodo de prueba, cómo ellos reaccionan. ¿No es así, papás que están ahí escuchándome y que están aquí en esta casa hoy? Es así. Entonces nosotros tenemos que entender, mis amados, que este fuego de prueba, o estas pruebas que son el fuego más bien, porque tu fe es el oro que tiene que ser purificada de las impurezas a través de la prueba. Pero ¿cuáles son las impurezas? Todas aquellas cosas de la carne, los vicios de la carne. Las cosas que hemos adquirido. Mire, es hasta incredulidad, porque en Santiago dice lo siguiente, dice, y creo que por allí lo menciono, que nosotros debemos realmente creer con fe, no dudando en el corazón, porque el hombre de doble ánimo nada adquiere, nada tiene, nada recibe. Tú sabes, ¿y qué es doble ánimo? Cuando yo estoy aquí y después estoy acá. Cuando estoy acá y después estoy aquí. Y entonces, mientras estoy aquí, Dios está haciendo algo allá. Y cuando voy para allá, Dios está haciendo algo aquí. Me muevo por las circunstancias. Dios quiere enseñarnos, amados. Dios quiere enseñarnos. Y utiliza las pruebas para apartar aquellas cosas que impidan que Cristo sea forjado en mí, que ese carácter sea formado en mí, que esa mente sea formada en mí. Wow. Hebreos 5, 7 al 8, mire lo que dice. Y Cristo en los días de su carne, por eso aclara, en los días de su carne. ¿Cuándo? En los días de su carne, o sea, cuando estaba aquí, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sigue? Y aunque era, ¿qué? Hijo, por lo que, ¿qué? Padeció, aprendió, ¿qué cosa? La obediencia. Tremendo esto. Y no es que Cristo era desobediente, sino que en la carne por primera vez Cristo sintió algo que nunca había sentido. Y estaba en un periodo de prueba, ¿se acuerdan del Getsemaní? La Biblia dice que era tanto el sufrimiento que él tenía
a nivel de sus emociones, que su cuerpo lo manifestó y dice que gotas de sangre salían por los poros de su cuerpo. Pero ¿tú te imaginas el nivel de estrés que había ahí? Era una prueba. Pero Dios le dijo, hijo, esta prueba la vas a tener que pasar como todo un hombre. Así usted va a tener que morir como hombre. Porque no hay ningún hombre que pueda morir por ellos mismos. Porque ninguno es digno. Pero tú sí eres digno. Porque en ti no hay pecado. Oh, santo Dios. Esto es maravilloso. Esto es increíble. Tú sabes que en esa prueba tú fuiste salvo. Porque Cristo respondió a la prueba de la manera apropiada. ¿Cuál fue la manera apropiada? Señor, no se haga qué cosa. Mi voluntad. Sino que se haga qué? La tuya. No es fácil decir eso. Y no es fácil hacerlo. Porque una cosa es decir yo voy a hacer la voluntad de Dios y a veces ni siquiera en las cosas más pequeñas nosotros hacemos la voluntad de Dios. En las cosas diarias que tenemos que hacer que Dios nos dice que no son buenas. Dios aborrece la lengua mentirosa y sin embargo mentimos. Y no obedecemos a Dios. Pero nosotros queremos ya, tú sabes, hacha, calabaza y miel. Que nos venga todo. Y Dios te dice, pues no estás listo, mi negro. Necesito que te pongas a prueba para ser aprobado. Y les voy a decir algo. Mire cómo trabaja nuestra naturaleza humana. Ni tú ni yo queremos estar en prueba. Si estuvieran aquí la gente toda le dijera, levante la mano el que quiere estar en prueba. Y yo sé que no la va a levantar, pero nadie quiere estar en prueba. Pero es que son necesarias. Entonces fíjate, te lo voy a decir de esta manera. Si el Hijo fue probado, el Hijo de Dios fue probado, entonces tú no quieres ser probado. Nada que sea aprobado no ha sido probado. Todo lo que se aprueba es porque ha sido probado. Esto es tremendo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y nosotros realmente no queremos la prueba para aprender. Pero entonces fíjate, si tú no aprendes por revelación, te va a tocar aprender por humillación. Porque cuando tú entras a la prueba, tú tienes que entrar en la revelación de lo que la prueba es. Si tú eres un hijo, tú tienes que vivir esa prueba para poder aprender de ella en la revelación de lo que es la prueba. Porque si no, no vas a sacar la aprobación que Dios quiere y no vas a pasar el curso. Te vas a reprobar. Esto es tremendo. Entonces, yo puedo aprender o por revelación de la prueba y decir, ok, estoy en la prueba, voy a caminar, voy a hacer esto y esto que ya vamos para allá. O puedo rechazar la prueba y entonces Dios te puede enseñar por dos maneras. O humillación o trituración. O sea que el que no aprende por revelación, va a aprender ¿por qué? Por humillación. Y el que no aprende por humillación, va a terminar por trituración. Pero el que aprende es aprender. Entonces se da cuenta aquellas personas que le llega una cosa, entonces reprueban y reprueban hasta que de pronto eso los lleva a otro nivel más bajo donde son humillados. Su orgullo no es vencido, entonces termina siendo humillado, no por Dios, por su propia carne. No por Dios. Porque Dios dice que no rechaza un corazón contrito y humillado, pero no estamos hablando de la humildad del corazón, estamos hablando de la humillación, que tu enemigo principal, que no es el diablo, sino tu carne, te va a cobrar. Y el mundo termina triturándote. Así que tienes que tener en cuenta esto. Aprende de la prueba, entendiendo que la prueba es para llevarte al grado mayor de Dios. ¿Están aprendiendo? Espero que sí. ¿Amén? Bien. La respuesta a la prueba determina tu victoria o tu fracaso. Y aquí es donde voy a hablar. ¿Cómo pasamos las pruebas? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer enfrente de la prueba? Gracias, pastor. Aleluya. Yeah. Vamos a ver cómo está el asunto. La respuesta a tu prueba en medio de la crisis determina tu victoria. Lo primero que tenemos que entender
que nosotros tenemos en mitad de la prueba, o sea, en medio de la prueba, tenemos que glorificar a Dios con nuestra actitud y con nuestra obra de fe, aunque no lo sientas, por encima de las circunstancias. ¿Por qué digo esto? Voy a repetirlo. Tenemos que glorificar a Dios en medio de la prueba con nuestra actitud y con nuestras obras de fe, por encima de las circunstancias, aunque no lo sientas. Porque esto no es un asunto de que lo siento. Esto es un asunto de hacerlo porque lo creo. Por eso yo les digo que uno tiene que aprender a entrar en la prueba y vivir en ella en la revelación de la propia prueba, de lo que es la prueba. Porque si tú lo vas a vivir en la traducción que el mundo te da o en lo que tú piensas que es la prueba, pues sencillamente ya la tienes perdida. Tenemos que glorificar a Dios con nuestra actitud y con nuestra obra de fe. Déjeme decirlo así. Su fe en medio de la prueba no se siente, se tiene que activar y se obra. Porque la fe no se siente, se activa y se obra. Tú no sientes la fe. Tú no estás ahí que, bueno, yo voy a sentir la fe, porque no, olvídate de eso. Tú tienes que creerle a Dios, creer en su palabra y actuar en medio de la fe. La Biblia dice esto: yo estoy contigo en medio de tus problemas. Entonces, aquí el asunto es un asunto de creer en Dios y a Dios, más que en mí y las circunstancias. Lo voy a repetir. O sea, que esto es un asunto de creerle más a Dios y en Dios que creerme a mí y creerle a las circunstancias. Sabiendo que las circunstancias que producen la prueba es para que yo pueda crecer, madurar y hacer que mi fe llegue a otro nivel para recibir las bendiciones que Dios tiene para mí ya aprobadas de antemano. Eso es lo que dice Efesios. La prueba es la oportunidad del milagro de Dios en ti y no en las circunstancias. Ay, santo Dios. Este es tremendo. La prueba es la oportunidad del milagro del cambio en ti y no en las circunstancias. Porque las circunstancias pueden estar iguales, pero usted, en medio de esas circunstancias, en su prueba, usted está gozoso. ¿Usted entiende eso? Mire, si nosotros logramos entender esto, no hay, escúcheme, no hay circunstancia que te mueva. Pablo lo sabía. Pablo entendía esto. Mire, Pablo entendía el amor de Dios de tal manera que entendía que no había nada que lo pudiera separar del amor de Dios. No había prueba que lo moviera de lo que él sabía que era. Por eso usted y yo tenemos que estar seguros en medio de la prueba. Y la respuesta de nosotros en medio de esa prueba nos da la victoria o nos da el fracaso, la derrota. Venga a ver si Romanos, vamos a ver ahí en Romanos 8. Y voy ya terminando aquí. Versículo 39, perdón, el 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora sigue, por favor. Por lo cual, ¿qué dice? Yo quiero que lo lean. Por lo cual, ¿qué? Estoy, ¿qué? Seguro. ¿Qué es lo que Pablo dice? Yo estoy, ¿qué? Seguro. Yo estoy, ¿qué? Seguro. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Sigue, por favor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo nosotros pasamos la prueba? ¿Y cómo nosotros salimos victoriosos en la prueba? ¿Cómo? Sabiendo quién nos llamó y quién nos ama. ¿Me estoy dando a entender? Pablo lo sabía. Escúcheme. No olvides quién te llamó. Porque el que te llamó lo hizo por amor. Y Pablo lo sabía. Es más,
Vamos a leer desde los versículos anteriores. Venga, Romanos capítulo 8, le voy a decir desde qué versículo vamos a leer, porque ya estamos terminando. Desde el 28, dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos son llamados? ¿Cuántos se sienten llamados? Porque entonces usted va a entender que si usted es llamado, el amor de Cristo está con usted. Escuche. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y pues Pablo comienza a decirle a los romanos, le dice, señores, el que no escatimó a su Hijo, a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Por eso usted no se puede mover en la prueba, porque Dios lo que está haciendo es sencillamente llevarlo al nivel de gloria que Él necesita que usted tenga para entregarle la gloria mayor. Entonces, aquí Pablo le aclara al pueblo romano, a la iglesia de Roma, y dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas el que no escatimó a su propio Hijo? Entonces hagan este análisis. O sea, si Él nos dio a su Hijo, ¿qué es lo más precioso que se tiene? Los hijos. ¿Tú vas a entregar un hijo? No, por mí, no. Pero Él lo entregó por ti. Y cuando tú entiendes esto, también tienes que entender que el resto de cosas es menor que eso. Y Dios te lo va a dar. Pero si estás en una prueba, es para Dios prepararte para eso que viene. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió. Entonces, escucha esto. Más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? ¿Qué son esas cosas? Pruebas. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces aquí comienza lo que Pablo termina aquí. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En qué? En las pruebas, mi amado. Tú y yo estamos llamados a ser vencedores. Y no solamente vencedores, más que vencedores en el entendimiento que si Cristo venció, yo vencí con Cristo. Esto es por sustitución y esto es por representación. Entonces, si Cristo ya venció la muerte, yo estoy seguro, porque Él es mi hermano mayor, Él es el primogénito de muchos hermanos, entonces yo estoy seguro de que yo venceré la muerte, porque en Él yo tengo la seguridad de mi resurrección. En Él está la seguridad de que Dios me quiere bendecir. En Él está la seguridad de que a pesar de toda prueba que llegue, Dios tiene cosas para mí buenas y maravillosas. En Él está esa seguridad. Entonces Pablo le enseña a la iglesia de Roma y sigue diciéndole esto, por lo cual estoy seguro ni que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Cómo venzo en la prueba? ¿Cómo nosotros pasamos esta prueba? ¿Cómo camino en ella? No olvidando quién te llamó y que lo hizo por amor. El que te llamó te ama. El que te llamó te bendice. El que te llamó no te abandona. El que te llamó te sustenta. El que te llamó te sostiene. El que te llamó te provee. Él no miente. Y sus promesas son siempre sí y son siempre amén. Y es para ti, para que tú las cumplas. Él es fiel. Él es tu escudo. El que te llamó es tu verdad. Es tu adarga. Es tu coraza. Sobre todo tienes que entender que Él sigue siendo el Dios que te llamó. Y Él tiene todo el control. Lo segundo que tienes que hacer es escuchar atentamente las direcciones, las instrucciones de Dios. Deuteronomio 12, 28. Dice algo muy lindo y específico. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien y a tus hijos después de ti. ¿Para cuándo? Para siempre. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Tú sabes que
En la victoria de mi prueba, yo se lo dije, está la bendición de mis generaciones. Eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús venció en su prueba en el Getsemaní y murió en la cruz del Calvario para resucitar. Y todos nosotros somos resultado de eso, de su sacrificio. Pero tuvo su prueba. Cuando te llegue la prueba, no la veas como del diablo, no. Pásala entendiendo quién te ama, quién te llama y escuchando su dirección. Escúchame, hay que tener cuidado con 3 cosas. Con las necesidades, con las emociones y con la lógica natural. ¿Por qué? La lógica natural no procesa las cosas que son del espíritu. Las emociones, Dios nos las da para sentir, pero no para decidir. Tú no decides por emociones, tú decides por principios. Y las necesidades siempre van a estar. Pero fíjate lo que dice la palabra. Si vosotros tenéis necesidad, ¿qué dice? Presentarla delante de Dios, que Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Antes de que la pidan, ya Él lo sabe. Así que la necesidad es una de aquellas cosas que nos puede apartar de esa prueba que Dios quiere sencillamente que en tu vida pase para que llegues a un nivel mayor de fe. No olvides quién eres en medio de la prueba. Eres un hijo de Dios, creado y hecho por Dios, escogido y predestinado para buenas obras. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está en ti. Así que estamos capacitados para pasar las pruebas. Si solamente nosotros hacemos como María, que tomó tiempo de su día para estar a los pies de Jesús. Y saben que Marta fue primero, reclamándole 2 veces. María fue de último, esperando a Jesús. Y en una de esas visitas a las casas de ellos, antes de que muriera Lázaro, dice la Biblia que Jesús llegó, Marta estaba afanada y María se sentó a los pies de Jesús. Marta le reclama a Jesús por la actitud de María. Y Jesús le contesta, ¿sabes qué, Marta? Afanada y turbada estás. Pero María ha escogido la mejor parte. Y la mejor parte es estar a los pies de Jesús. Necesitas hacer un alto. En medio de tu estrés, en medio de tus días, en medio inclusive de tu pensamiento y decirle, Señor, aquí estoy, a tus pies quiero aprender. Dime cómo puedo, dime qué hago. Y te aseguro que Él no te dejará sin respuesta. Hay que pelear esa batalla. Hay que pelear la batalla de la fe. La batalla de la fe se pelea en el interior. Por eso esas pruebas no son para cambiar circunstancias, son para cambiarnos a nosotros. Para que aprendamos a llevar, como dice 2 Corintios, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No hay victoria sin batalla. No hay aprobación sin pruebas. Y somos llamados a ser probados para que entonces cuando venzamos, cuando ya podamos triunfar en la prueba y pasar la prueba y ser aprobados, Él sea glorificado y nosotros maduremos en nuestra fe para recibir el próximo nivel de gloria que Dios tiene reservado para nosotros. Así que, mi amado, la prueba, que es parte de nuestra vida, si la ves a través de lo que la Biblia dice, es ganancia, no pérdida. Es luz y no oscuridad. Es bendición y no maldición. Padre, te doy gracias por estos momentos. Te pido que en esta mañana esta enseñanza haya llegado a lo profundo del corazón de tus hijos.
Gracias por darme la claridad para poder y facilidad de palabra para poder explicarlo, Señor, y poder ponerlo en sus vidas. Pero ahora te pido, Espíritu Santo, tú eres el que hace la obra. Que seas tú ahondando en cada corazón y mente, impregnando esta enseñanza para que ellos puedan entender que aún en medio de las pruebas el gozo puede estar y podemos ver a través de tu palabra, creyendo en ti, sabiendo que estás con nosotros, que no hay prueba que no pueda ser superada, porque somos llamados a ser más que vencedores en todas esas cosas, porque tu amor nos acompaña, porque tú me proteges, porque tú estás conmigo, porque eres el que quieres protegerme. Y sé quién soy, porque me has llamado a cosas más grandes de las que yo mismo pienso para mí. Gracias, Señor, por estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén. Bendigo a cada uno de los que están aquí y a cada uno de los que están allá, viéndonos. Y espero que esta enseñanza haya sido de bendición como lo fue para mí. ¿Cómo yo me voy a gozar en una prueba? Pues eso es lo que tenemos que aprender, mis amados.